Buenas tardes a todos. Les habla Marcelo French desde Exigina Consulting. Vamos a dar inicio a esta reunión número 3 del curso de Planeamiento Estratégico y Balance Scorecard. Les pido por favor, para confirmar que estén recibiendo bien la señal, que por favor me pongan alguna indicación en el chat. Así me quedo tranquilo que están escuchando bien. Bien, Mariano, Carolina, bien, excelente. Bien, vamos entonces a ir directo al punto de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Y lo que vamos a repasar hoy, vamos a hacer hoy es, en primer lugar, repasar un poquito lo que venimos haciendo hasta acá y empezar a ver la parte del trabajo más bien con el Balance Score. Como todos recuerdan, el curso lo planteamos las dos primeras reuniones que estaban dedicadas al planeamiento estratégico, que fue lo que terminamos la reunión anterior. A partir de hoy, ya con el programa de los 9 pasos, que es el que articula la relación entre el planeamiento estratégico y el Balance Scorecard, ya en la reunión de hoy vamos a empezar a trabajar con el Balance Scorecard. Vamos a empezar suave, con algunas funciones, y les vamos a dejar tareas para que ustedes hagan durante esta semana. Vamos primero a este concepto de cómo quedó la matriz FODA de la semana pasada. Como ustedes recuerdan, la matriz FODA que estamos construyendo para este hospital, que es el caso que estamos trabajando, después de definir la misión, la visión, los objetivos estratégicos, empezamos a desarrollar distintas estrategias para ver cómo alcanzamos esos objetivos. En principio estamos buscando más que nada, o sea, donde más nos hemos concentrado es en el objetivo estratégico número 3, que es alcanzar la solvencia financiera, y sobre este ejemplo es donde vamos a construir nuestra estrategia en el Balance Scorecard. Como ustedes recuerdan, íbamos relacionando las distintas perspectivas, económica, financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, cada una con un sector de la empresa que llamamos parte interesada, y cómo estos requerimientos de estos sectores, a fin de alcanzar el objetivo que se nos presenta, cómo los íbamos puntuando para determinar cómo queríamos diseñar la estrategia. Lo que llegamos la semana pasada es a este punto donde se van articulando uno con otro, se van encadenando estas perspectivas, y lo que hemos agregado ahora es acá una definición de determinados KPIs. Acuerden, KPIs ¿se acuerdan? Key Performance Indicators, o también indicadores de desempeño, métricas, tiene distintos nombres, pero todos entendemos qué es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, si lo que vamos a medir es la sustentabilidad económica como parte de nuestra campaña para alcanzar el objetivo estratégico número 3, que es una solvencia financiera, una mayor solvencia financiera para el crecimiento, es lógico que a la cabeza de esta estrategia está qué resultados vamos a lograr en ventas, en resultados propiamente dicho, económicos, y en definitiva la rentabilidad, que no es más que los resultados sobre las ventas, la tasa de rentabilidad. Después tenemos por ejemplo, los accionistas están preocupados por el cumplimiento de la legislación sanitaria, no quieren tener problemas legales, entonces definimos un KPI que es una auditoría de obligaciones legales.
En la definición de los KPI, y esto lo vamos a ver un poco más adelante en la clase que viene, hay veces que es muy difícil encontrar una magnitud, una expresión cuantitativa del KPI que queremos representar. Hay veces que son realmente muy difíciles y acá hay que tener un poco de creatividad. Nosotros lo que acudimos mucho es a un sistema de puntajes, en el sentido de decir, bueno, no sabemos exactamente cómo definir el cumplimiento de la legislación. Bueno, vamos a hacer un sistema que sea una auditoría de obligaciones legales. Esto, por ejemplo, es algo que el hospital no tenía implementado, pero que a raíz de la implementación del Balance Scorecard se decidió hacer. Entonces se construye una matriz en donde se ponen todas las acciones legales a la cual está expuesta el hospital, se le asignan importancias con pesos ponderados y se va calificando esas acciones legales, si cumple o no cumple, por ejemplo. Si cumple un 1, si no cumple 0. Eso nos va dando una magnitud cuantitativa y que, expresada, creada como un KPI en el Balance Scorecard, nos va a estar diciendo si estamos dentro de lo esperado en materia de cumplimiento de obligaciones legales. Vamos a recurrir varias veces a este sistema de puntaje porque hay conceptos que no... Marcelo, ahí me parece que sí se escucha. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, ahora sí. Bueno, parece que se cortó la transmisión, por eso el problema. Pero ahora continuamos. Bueno, como les decía, venía diciendo, entonces, lo que se han definido son distintos KPIs de acuerdo a las distintas perspectivas. ¿Es cierto? Acá tenemos un promedio de calificación médica, cuando queremos respetar al personal médico este requerimiento de contar con personal médico de alta experiencia.
Atención rápida, por ejemplo, entonces ponemos el KPI, tiempo de demora de turnos, y así con todos los demás. Lo que tenemos acá, en este otro documento, es una lista de todos los KPI que se extraen de ese proceso de programa de 9 pasos, que están alineados con los objetivos estratégicos y la misión y la visión. Y estos KPI, que son aproximadamente unos 20, 22, 23, son los que vamos a ir introduciendo en nuestro Balance Scorecard. Cada KPI requiere una cantidad específica de información que se va a ir explicando más adelante y requiere también de los valores. Pero antes de pasar a esto, vamos a vamos a hablar sobre el software. El software, que cada uno de ustedes tiene que haber recibido su correspondiente licencia, es decir, el link para acceder a la licencia con el usuario y el contraseña. Cada uno tiene una licencia única, especial para cada uno de ustedes. Cuando ustedes se loguean, se van a loguear como el usuario administrador. El usuario administrador es el usuario más completo, que tiene acceso a todas las funciones. Esta situación, si bien se puede cambiar, o sea, ustedes pueden cambiar el nombre, le pueden poner borrar Mariano, poner administrador, borrar administrador, poner Mariano, borrar administrador, poner Carolina, o lo que ustedes quieran. Les sugiero que no lo hagan en esta instancia, porque a veces se confunden de usuario y contraseña y se altera todo el acceso y hay que resetearle la contraseña. Así que, mientras dure el curso, les pido que lo dejen así y usando la contraseña que a cada uno le mandamos por mail. Recuerden que este software le queda para ustedes como parte del material del curso, pero para poder acceder al software tienen que usarlo. Si no, el servidor lo desactiva. Cada 3 meses, el servidor revisa las licencias de cada uno de ustedes, no es que las revise, sino que verifica que haya tenido actividad. Si la licencia está sin uso, la va a desactivar. No es que se pierdan los datos, pero no van a poder acceder directamente. Así que les sugiero que aquellos que lo quieran mantener en vivo y una vez terminado el curso quieran trabajar con sus propios datos, lo mantengan, tengan la disciplina de cada tanto, si por alguna razón no lo usan todos los días o no lo usan durante semanas, cada tanto ingresar para que el servidor lo reconozca. Bien, entonces, el software, 2 palabras respecto al licenciamiento. Para aquellos que tienen conocimientos de programación, este software está íntegramente desarrollado en ASP.NET, que es un sistema de programación de Windows, de Microsoft, y que es uno de los más populares, junto con Java, para la programación. Nosotros hacemos el licenciamiento de 2 tipos, Cloud, o sea, en la nube, o Enterprise. El que van a manejar ustedes es el Cloud. Es bastante popular, lo usan mucho, lo usamos mucho con empresas pequeñas, mucho con universidades, aquellas empresas que quieren de alguna manera mantener los datos en el servidor Sistina y no alterar sus servidores empresariales. Ahora, hay otras empresas que requieren mucha seguridad, que tienen normas muy estrictas de funcionamiento, por ejemplo, bancos, y en ese caso nos solicitan la versión Enterprise. Es una versión que se instala en el servidor de la empresa o de la universidad o del hospital o del organismo público que esté trabajando por ahí. Los 2 puntos claves para determinar el tamaño de la licencia son la cantidad de usuarios y la cantidad de modelos. Llámense modelos la cantidad de Balance Scorecards que pueden crear. En esta licencia educativa que ustedes están usando,
no tiene restricción para la cantidad de modelos, sí tiene restricción en la cantidad de usuarios, que es alrededor de hasta 5 usuarios. No, más usuarios, y vamos a ver cómo se trata este tema de los usuarios. Una palabra con respecto a la arquitectura de la plataforma Sistema. Bien, el software está conformado por todos estos componentes, ¿no? Que son los que se instalan en el servidor o los que se usan en la nube. Lógicamente, ustedes como usuarios no tienen una forma de acercarse al software distinta, pero aquellos que son, digamos, los departamentos de sistemas que siempre quieren saber cómo es la arquitectura. Y en este caso, el primer componente es el ETL, ¿no es cierto?, que es el con el cual extraemos, transformamos y cargamos los datos. Con este ETL nosotros nos podemos conectar a cualquier base de datos. Base de datos en Oracle, en SQL, en DBase, en cualquier tipo de base de datos. En muchos casos, los Excel se usan como bases de datos. Así que también trabajamos con Excel. De hecho, en este curso, o sea, hay varias formas de ingresar los datos en la plataforma. Puede ser manual, puede ser por Excel, o puede ser por el ETL. En este curso vamos a ingresar todo por Excel. Y no es casualidad que sea esto. En primer lugar, el Excel es uno de los productos que tiene más popularidad. Todo el mundo está familiarizado con el uso del Excel. El segundo aspecto es que el Excel es muy dinámico para cargar datos o extraer datos. Y cuando uno está construyendo por primera vez el Balance Scorecard, donde tiene que hacer muchísimos cambios porque no me gustó este KPI, cambios porque cambié la estrategia, cambios porque se agregó un nuevo usuario, lo que sea. Lo que nosotros sugerimos siempre es que trabajar con Excel, que se adapta muy bien a esa flexibilidad, y recién cuando el modelo o cuando el Balance Scorecard esté realmente establecido, entonces ahí lo vinculamos con el ETL a las bases de datos. Le ponemos esto que se llama, es un programador que dice, bueno, una vez por día, una vez por hora, una vez por semana, como quiera, hago una captura de datos, hago un refrescamiento de la información y agrego los datos nuevos. Pero solamente ahí, cuando ya está establecido del todo el balance. Porque si no, porque hacer las queries, que son las consultas por las cuales yo capturo los datos, es un proceso que lleva su tiempo. Y si todavía estamos probando digamos, en toda el modelo del Balance Scorecard que queremos hacer tantos cambios, estaríamos desperdiciando mucho esfuerzo al trabajar de esta manera. Así que todo lo hacemos en principio con el balance. Una vez que se capturan los datos, estos datos se guardan en un data warehouse, ¿cierto? Que también puede llamarse biblioteca de KPI, donde están todas las series de datos. Por ejemplo, uno dice cantidad de turnos otorgados, bueno, ahí va a estar fecha por fecha la base de datos. La base de datos está compuesta por tablas, y las tablas están compuestas por filas y columnas, y va a quedar bien claro cómo están guardados los datos acá. La plataforma tiene varios componentes. Tiene en principio el Easy Costing, que no se ve en este curso, el dashboard, que algunas cosas vamos a ver en este curso, pero sobre todo lo que vamos a ver es el Balance Scorecard y el mapas y diagramas que nos permiten crear los mapas estratégicos. Una palabra respecto a los usuarios. Hay dos tipos de usuarios que se definen de acuerdo a los permisos. Tenemos una serie de permisos que nos dan flexibilidad a la hora de decir estos datos los quiero mantener confidenciales o no, estos datos los quiero tener resguardados de cualquier modificación o no. Entonces, los usuarios se definen como usuarios activos o usuarios libres. Los usuarios activos son los que tienen derecho a todo el software. En este caso, el usuario que reúne todos estos requisitos es el usuario administrador. Por eso le hemos mandado a ustedes
la configuración de inicio como que son usuarios administradores. Ahora, si ustedes quisieran crear otros usuarios y otorgarles la posibilidad de que consulten todos los datos, pero no quieren que ese usuario les modifique nada que puede darse, puede hacerse en forma accidental o que lo quieran hacer, entonces pueden restringir la capacidad de acceso de esos usuarios a que sean solamente usuarios de consulta, viewer. Así que esto es la forma en que se trabaja, los datos se van almacenando en este Data Warehouse, hay una gran capacidad de almacenamiento, o sea que se puede trabajar bastante tiempo hasta que esto necesite cualquier tipo de ampliación. Vamos ahora entonces a mostrar el acceso a Sixtina. El acceso a Sixtina, en primer lugar, cuando uno toca el link, le va a aparecer esta pantalla donde está el usuario y la contraseña, y luego ya se pasa a la pantalla principal. Yo voy a abrir una licencia para mostrarles a ustedes cómo lo hago, así les queda un poco más clara. Me voy a un navegador, en definitiva siempre buscamos un buen navegador, puede ser Chrome, puede ser Mozilla, puede ser Edge. Y este navegador, yo tengo acá en mis favoritos ya el vínculo para entrar a la licencia. A mí automáticamente me aparece como administrador con mi clave. Ustedes pueden al mismo navegador autorizarlo a que siempre se registre con esos valores. Eso es más del navegador que del sistema Sixtina. Entonces ingreso y vamos a ver una barra superior. Esta barra yo la puedo reemplazar por el logo de la propia empresa. La puedo dejar como está, o también la puedo, por ejemplo, la puedo ocultar. Voy a Archivo, y acá, si quiero, la puedo volver a mostrar. Entonces acá, por este caso, la dejo y la muestro. Como ven ustedes, tienen acceso a mapas y diagramas, al Balance Scorecard y al ETL. Esta barra superior configura distintos accesos de trabajo. Acá tenemos que el programa está en 2 idiomas, en español o en inglés. Si tienen clientes que desean configurar en inglés, está totalmente operable en inglés. Acá en la configuración vamos a ir usándola de a poco. Hay magnitudes y perspectivas. Esta parte no hace falta que la toque. Mapas y diagramas vamos a verlo después, y el ETL también. Lo que vamos a ver pronto es el Balance Scorecard, pero en realidad por donde vamos a empezar es por la creación de los usuarios. ¿Por qué la creación de los usuarios? Porque cuando vayamos a crear nuestros KPIs, ¿se acuerdan que recién les mostré? Que acá están todas uno por uno. Este es un resumen y después tenemos hojas internas de cada uno de los KPI. Por ejemplo, cuando vayamos a ventas, siempre tenemos que definir un responsable, ¿cierto? Y este responsable es el que lo vamos digamos, a ser responsable de ese determinado KPI. En nuestro ejemplo de este hospital, vamos a seguir una metodología que es abrir un tablero o Balance Scorecard. La palabra tablero o Balance Scorecard, acuérdense que, como dijimos en la primera clase, se puede usar indistintamente, ¿no? Y este Balance Scorecard, vamos a abrir un tablero o un Balance Scorecard por cada departamento que se corresponda dentro del organigrama. Es una metodología. Hay otras metodologías que es abrir el Balance Scorecard, digamos, por perspectivas, o el Balance Scorecard por estrategias, o de distintas maneras. En mi opinión, y después de haber implementado muchos Balance Scorecards en los últimos años,
yo sugiero, me ha dado como más resultado, seguir la metodología de abrirlos por el organigrama. Si se trata de una empresa grande, siempre hay un organigrama, no siempre está actualizado, pero más o menos responde a la realidad. Si se trata de una pequeña empresa, se puede armar el organigrama expresamente para este propósito. Y en el organigrama del hospital, que presentamos en este caso, lógicamente es un organigrama muy reducido. Un hospital, digamos, hospitales de alta complejidad tienen organigramas muchísimo más grandes. Pero esto es nada más que lo que estamos haciendo para que se sepa cómo trabajar el software. Entonces tenemos un gerente general, después tenemos una gerencia de recursos humanos con su responsable, la administración, la dirección médica, legales. De la dirección médica dependen 2 subdepartamentos, que es gestión médica y prestaciones médicas. Y de la licencia de administración depende otra, que es tecnología. Y acá está el administrador. Acá es como que estarían ustedes, administrador del software y del programa Balance Sport. Bien, entonces lo que hacemos ahora es, nos vamos al programa. Primero les muestro lo que vamos a hacer. Vamos a crear el primer usuario. El primer usuario será el que está a la cabeza. Porque empezamos por la cabeza, porque esto nos va a permitir ir creando los siguientes usuarios y mantener las jerarquías para representar en un gráfico dentro del programa a todos estos participantes, como estamos viendo ahora. A ver, hay una pregunta. Bueno, espero que hay algunos que me dicen que no pueden escuchar bien, otros que sí. Hay veces que ya saben cómo son las conexiones. Carolina me dice que se volvió a cortar. Sin embargo, yo lo estoy transmitiendo bien. A los efectos de organizarnos mejor, voy a continuar. Acuérdense que... Mariano me dice que sí. Acuérdense que esto se está grabando, así que no es lo ideal, pero se los voy a mandar a todos como siempre. Bueno, les decía que vamos entonces a crear el primer usuario. Para el primer usuario vamos a tener esta pantalla, o si vamos al programa, vamos a ir a la pestaña de seguridad, y dentro de la pestaña de seguridad vamos a abrir usuarios. En esta primera pantalla ya está de por sí, como predeterminado, el usuario administrador que les decía. Y ustedes están logueados porque dice acá administrador. Si fuera otro, si fuera el primer usuario que creamos que se loguea, va a estar acá con su nombre según lo vayamos creando acá. Acá les he preparado esta transparencia con algunas indicaciones para que recuerden a la hora de hacerlo, pero lo más interesante es que lo puedan ver como lo voy a hacer ahora yo. O sea, que el primer usuario se llama Juan Herrero, ocupa la gerencia general, y esta es su fotografía. Entonces, vengo al programa, ya abrí la pestaña de usuarios. Acá voy a crear un nuevo usuario, le voy a poner como nombre Juan Herrero, ya lo tenía acá hecho. Acá le pongo el nombre completo, Juan Herrero. A veces, por ejemplo, en la primera le pueden poner solamente Juan, o le pueden poner en los dos casos el nombre entero. La contraseña, en este caso le volvemos a completar la contraseña, que siempre es Sistina, la palabra Sistina. Tarea general, es gerente general. Entonces le ponemos acá el nombre de su tarea. Acá le ponemos un email, que en este caso le vamos a poner un mail fantasía, juanherrero@hospital.com. Yo ya lo tenía puesto acá, lo ponemos. Y
En este caso particular, a Juan lo vamos a definir como que está primero en la categoría, porque lo queremos poner acá arriba de todos. Entonces, lo elegimos primero en la categoría. Si no fuera el primero, tendríamos que, o sea, con los siguientes no lo voy a poner y acá ya me va a aparecer Juan para el segundo usuario que voy creando. Entonces, por ejemplo, si yo continúo con Lupita Enrique, que es la responsable de recursos humanos, cuando vaya a crearla ya voy a tener creado Juan, entonces no la pongo como que está en la cabeza, sino que la pongo como que depende de Juan Herrero que va a estar acá. Entonces así me va a ir mostrando las distintas jerarquías. ¿Es responsable del Balance Scorecard? Sí. Esto lo dejan en blanco porque es de Easy Costing. ¿Está activo? Sí. Y yo puedo elegir una determinada fotografía. Vamos a ver si tengo alguna por acá. Acá tengo la foto de Juan Herrero. La abro. Y le pongo insertar. Bien. Entonces ya automáticamente lo tengo a Juan Herrero agregado como un usuario nuevo. Es un usuario activo, es responsable. Y acá tengo el organigrama y ya me va a aparecer Juan Herrero en el organigrama. Cuando vaya creando al otro, por ejemplo, si creo, vamos a crear el siguiente, que va a ser Lupita, la responsable de recursos humanos. Entonces, pongo acá nuevamente el nombre, Lupita Enríquez. Vuelvo a repetir el nombre acá. Le pongo la palabra Sixtina como clave. La tarea principal es recursos humanos. No se explayen mucho porque si no después si le ponemos una gran descripción queda mal en el organigrama. Le ponemos un mail, por ejemplo inventamos lupitaenriquez@hospital.com. Acá es lo que les decía, ya no lo pongo a la cabeza, sino que la pongo dependientes de Juan Herrero. La pongo como responsable del Balance Scorecard. Y entonces elegimos una foto. Acá está la foto de ella. Y le damos insertar. Ya está creada, entonces, Lupita Enríquez. Y si vemos en el organigrama, la vemos acá en dependencia de Juan Herrero. Y así ustedes van construyendo todos los demás hasta que les quede acá en el gráfico del organigrama exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Acuérdense que esto se los voy a pasar, lo van a encontrar como material del capítulo 3 en el campus. También van a encontrar acá un recordatorio, les he preparado, para cómo se ingresa, poner el mail fantasía, tildar el casillero, agregar las fotos, y todo esto para que les sea más fácil en el momento que va a ser. Tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienen 8 usuarios, tienen que crear, más el administrador que ya está creado por default. Entonces les repito, lo primero es empezar por los usuarios en nuestra licencia, porque es el concepto clave, porque vamos a necesitar los nombres de estos usuarios cuando vayamos creando los distintos KPI. Ahora lo que vamos a hacer es es otro tema, que es crear los tableros.
Vamos continuando con nuestra metodología de contar, de abrir los usuarios y los tableros por el organigrama. Vamos a abrir, en este ejemplo, un tablero o un BCC para cada uno de los departamentos que están en el organigrama. Vamos a empezar por la gerencia general. Entonces, ahora sí, nos vamos acá también les he puesto una ayuda a memoria, esto volvemos después de verlo. Nos vamos al programa, y acá sí vamos a la pestaña Balance Scorecard, y tocamos tablero. Bien. En el tablero, lo que vamos a hacer es crear un tablero. Este tablero, por ejemplo, ya está creado, gerencia general. Lo voy a borrar, toco botón derecho, y me pongo sobre este tablero, perdón, botón derecho, y lo borro, porque quiero mostrarles cómo lo voy a crear. Cuando ustedes acceden por primera vez a Balance Scorecard, van a tener esto así como lo ven ahora, completamente vacío. Entonces, se posicionan sobre esta primera carpeta y hacen botón derecho sobre esta carpeta. Botón derecho, eligen BSC y eligen crear. Al momento de crear, se les abre este campo y acá le ponen el nombre del BSC. Entonces le ponemos gerencia general. Y le damos Enter, o lo tocamos, volvemos a tocar esta carpeta, y acá ya nos queda creado. Si tocamos acá, vamos a ver que ya está creado por default el primer indicador, el indicador tope, el KPI tope de este departamento que se llama gerencia general. Después vamos a ver cómo se llenan los datos de esto. Pero este no es un dato, es el resultado de una cantidad de datos que van a ir, que vamos a ir creando por debajo de esto. Entonces, este sería la gerencia general. De la misma manera que hemos creado la gerencia general, ustedes tienen que ir creando todos los demás siguiendo. Tienen que crear un tablero para recursos humanos, uno para administración, uno para dirección médica, para legales, tecnología, gestión médica, prestaciones médicas y nada más. Administrador no hace falta. Son 8 tableros. Acá les he puesto un recordatorio, cómo se crean. Se creará un tablero por cada área o departamento. Entonces, se posicionan con el botón derecho, se posicionan en la primera carpeta, presionan botón derecho, tocan el BSC, nuevamente botón derecho, y ahí tocan crear. Al tocar crear, se les abre el casillero, le ponen el nombre y le dan Enter, y se crea el BSC. Y acá está el resultado. No se preocupen por los KPI, porque esto lo vamos a ir haciendo más adelante. Bien. La clase que viene, yo les voy a indicar, esto es todo lo que tienen que hacer para la siguiente clase, y lógicamente leer el material de código. Para la clase que viene vamos a trabajar con los KPI. En esta clase, como les contaba recién, vamos a tener los distintos KPIs, a qué tablero pertenece cada uno de ellos, el nombre del KPI, cuál es el objetivo estratégico de este KPI, cuál es la meta que queremos alcanzar, una descripción, y si queremos maximizar o minimizar, en fin, toda la información del KPI que se las vamos a ir pasando a partir de la próxima reunión.
Ahora, un tema importante que está dentro de este modelo, pero que se los doy como referencia a futuro si ustedes quieren trabajar con su propio trabajo, sus propios tableros el día de mañana, es lo siguiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como básico a la hora de definir los KPIs para que sean significativos? Porque en mi trayectoria con este tipo de trabajo, muchas veces los KPIs que se definen son completamente inútiles o demasiado complejos y complicados. Entonces hay que tener un cierto rigor para ir definiendo cómo hacerlos lo más efectivos posibles a dichos KPIs. Las razones del fracaso puede ser, por ejemplo, no usar una metodología disciplinada. O sea, los KPIs tienen que definirse todos con la misma metodología. No puede ser que uno, digamos, bueno, este lo hago, quiero un KPI personalizado, el otro no, este es de la empresa, el otro es de una sola persona. No, hay que trabajarlos todos con el mismo criterio. Y por eso el programa de 9 pasos que hemos visto hasta ahora ha permitido hacer una selección correcta, con una metodología bastante bien definida, en donde se promueve el alineamiento de las distintas perspectivas hacia el objetivo estratégico. Entonces, ustedes háganlo como quieran, pero en este curso lo vamos a hacer así, manteniendo la disciplina mostrada en el programa de los 9 pasos. Yo les sugiero que hay otras disciplinas, hay gente que trabaja de otra manera, hay libros que lo hacen de otra manera. Nosotros lo presentamos de la manera que más nos ha resultado en el trabajo de campo, el trabajo práctico con nuestros clientes. Otro tema muy importante que generalmente se soslaya es el no tener claro los objetivos. O sea, hacia dónde va este tablero. Hay veces que empiezan a definir KPIs así. Yo quiero un KPI que me mida la cantidad de ruedas que tuve que reemplazar en el camión. Bueno, perfecto. El otro dice, yo quiero un KPI que me diga la cantidad de veces que el personal o el ausentismo del personal. Ok, perfecto. Se puede hacer todo eso. Pero ¿está relacionado dentro de la metodología causa-efecto? Si no lo está, estaríamos sobrecargando el programa. Desde ya les digo, se puede poner más indicadores. Se lo pueden poner en el Balance Scorecard o si tienen acceso al dashboard, lo pueden poner en el dashboard. En general, lo que yo prefiero es tener todos los indicadores que integran de alguna manera el diseño de una estrategia, tenerlos en el Balance Scorecard. Y si son indicadores que son importantes para mí, pero no han sido elegidos como integrante de las estrategias, entonces lo pongo en un dashboard por separado. Pero las alternativas están disponibles. Bien. El otro tema es que no están todos comprometidos. Y acá ustedes se van a dar cuenta de por qué este tema empezamos por los usuarios. Porque tenemos que definir las responsabilidades. Si un KPI, por ejemplo el KPI ventas, un KPI que indudablemente influye muchísimo y es el resultado de muchísimas acciones, ¿no es cierto? Pero si yo las ventas no digo quién es el responsable de las ventas, es el gerente comercial, es el vendedor en jefe, es el gerente general, quién es el responsable de las ventas, nunca voy a tener a alguien que me diga, bueno, si las ventas no están alcanzando el presupuesto o no están alcanzando el objetivo estratégico que me he planteado, tengo que tener un responsable a quien preguntar. Así que eso es muy importante. Acá lo que importa muchísimo es el aspecto de la comunicación, ¿no? Y por lo tanto, las empresas que trabajan bien con el Balance Scorecard tienen sus reuniones rutinarias del equipo, donde se hace progresar. El Balance Scorecard no es una cosa que se hace una sola vez y ya quedó para siempre. Hace poco visité una empresa que estaban
renovando el Balance Scorecard y tenían sus indicadores, los habían hecho hacía 5 años y estaban todo el tiempo dando los datos, pero no los habían revisado nunca. Y la verdad que viéndolo ya en directo, todos comentaban que habían dejado de consultar las KPI porque las cosas habían cambiado mucho y esa estrategia se había dejado de lado, se había pasado a implementar otra estrategia que no estaba en el Balance Scorecard. Entonces, las empresas que trabajan bien, como todos los conceptos, sobre todo en la línea de productividad y de mejora en una empresa, la parte de gestión, todos tienen que tener una rutina de repaso, puede ser una vez cada 3 meses, una vez, no sé, lo que sea, pero es importante tenerlo. Otro punto de fracaso en un Balance Scorecard es dejar los KPI incompletos. KPIs que no tienen buena información, que no dicen para qué se sirve, que cambió de responsable y no se actualiza, que no está automatizada la captura de datos. Acuérdense que en este curso vamos a ver solamente por Excel. Pero si uno tiene unos 400 datos y están todos construidos con Excel y tiene que actualizarlos, digamos, con una periodicidad relativamente fácil, una vez al mes, tiene que hacer 400 actualizaciones. Yo les aseguro que al tercer mes se acabó el Balance Scorecard, ya no lo actualizan más. Entonces, los KPI tienen que estar completos y tenemos que llegar a la automatización con el ETL, como les había comentado al principio. Esto es una medida que, una sugerencia muy fuerte que les hago, porque si no, es muy difícil sostenerlo a un Balance Scorecard si se trabaja nada más que con datos por Excel. Y el último tema que también puede hacer fracasar es que no se sabe qué KPI seleccionar. Esto es un poco lo que les decía. Hay conceptos que son muy poco cuantitativos. Muy poco cuantitativos. Todo lo que sea de administración, de gestión, de producción, todos esos tienen sus sistemas operativos, el ERP, datos transaccionales, se guardan en bases de datos, los podemos capturar y presentar acá. Pero hay otros conceptos que no están así. Entonces hay que contarle de la forma de establecer rutinas de levantamiento de estos nuevos datos para poder, para que se puedan representar en el banco. Bien, esto es entonces todo por esta nueva reunión. Si quieren ir jugando datos con la licencia, lo pueden hacer. Traten de no agregar cosas que después van a quedar, sino que las pueden borrar. Y la próxima reunión, ¿qué vamos a hacer? En la próxima reunión vamos a repasar el alta de usuario según o sea, los deberes que tienen que hacer, ¿no? Repasar cómo hicieron el acta de usuarios según el organigrama y el alta de tableros también según el organigrama. Una vez que esté esto hecho, vamos a empezar a trabajar con los KPI directamente. Yo les voy a enseñar cómo dar de alto un KPI, cómo trabajar con sistemas de puntajes, cuál es la diferencia entre valores originales y valores calculados, y cómo representar las fuentes de datos. Esto, entonces, la semana que viene, vamos a tener, con esto listo, la posibilidad de empezar a trabajar con los KPI, y vamos a trabajar rápidamente, avanzar rápidamente en la creación de estas estrategias. Bien, recuerden que la semana que viene es el jueves a las 16 horas, hora argentina, y las horas correspondientes a sus países. Y acá doy entonces por finalizar esta exposición y dejo abierto a que me escriban por el chat si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Con muchísimo gusto intentaré responderles como siempre. Acá, bueno, Carolina me da las gracias por la clase. Bueno, Carolina, yo te doy la
Gracias, Claudina, por la perfecta asistencia que has tenido hasta ahora. Mariano, bueno, muy claro, perfecto, Mariano, gracias, me alegro que te haya gustado. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay nada más que agregar, vamos a dejar acá. Los alumnos que se incorporaron recién, que esta es la primera clase que asistan, recuerden que pueden acceder en el campus, están todas las clases grabadas, y si alguna no la encuentran, no hacen más que escribirme en el email y yo se las mando. Si tienen preguntas adicionales, aquellos cuando empiecen a trabajar con la creación de usuarios y tableros, si tienen dudas, me escriben y enseguida intento responderles. Así que bueno, de todas maneras, siempre van a poder consultar esta grabación para ver cómo lo hice yo, en el caso que quieran reforzar o tengan alguna pregunta. Nada más por ahora, muchas gracias a todos y nos vemos el jueves que viene. Buena semana.